Ella le devolvió los 5.000 pesos en la charola, sin decir una sola palabra. Y fue en ese momento que Esteban Montenegro, el hombre más poderoso del salón, entendió que nunca había conocido a nadie como ella. Lo que no sabía era que su familia haría todo lo posible por destruirla, y que Elena Vargas no había sobrevivido todo lo que sobrevivió para doblar justo ahora. Hay mujeres que nacen con el mundo en contra, no porque sean débiles, no porque se lo merezcan, sino porque el mundo tiene miedo de ellas, y el miedo siempre ataca primero. Elena Vargas lo sabía desde niña. Lo supo la primera vez que una maestra en la primaria de Tepito le dijo que hablara más bajito. Lo supo cuando el primer novio que tuvo le dijo que era demasiado para alguien como él. Lo supo cada vez que alguien la miraba 2 veces en la calle, no de admiración, sino de ese tipo de mirada que dice, tú no perteneces aquí. Pero Elena nunca bajó la voz. Creció en una vecindad de la colonia Morelos, en el corazón del oriente de la Ciudad de México, donde los días huelen a tortilla recién hecha y a gasolina quemada. Donde los niños aprenden a correr antes de aprender a caminar, porque la vida en esas calles no espera a nadie. Su mamá, doña Imelda, fue empleada doméstica durante 30 años. Su papá salió a comprar cigarros cuando Elena tenía 8 años y nunca volvió. No era una historia original. En esa colonia era casi una tradición. Lo que sí era original era Elena, alta, de piel oscura y brillante como caoba mojada, con unos ojos negros que parecían siempre estar evaluando todo, siempre midiendo, siempre un paso adelante. Tenía una sonrisa que podía calentar una habitación entera, pero también tenía una mirada que podía helar a un hombre en seco si se pasaba de listo. Estudió administración de empresas en la UNAM con beca y trabajo de medio tiempo. Se graduó a los 23 años con el mejor promedio de su generación. Y aún así, mandó 142 solicitudes de empleo antes de que alguien le respondiera. 142. No porque no fuera capaz, sino porque en México y en muchos lugares del mundo hay un tipo de filtro invisible que separa a los que entran por la puerta principal de los que entran por la de servicio. Un filtro que tiene que ver con el apellido, con el código postal, con el color de la piel. Elena conocía ese filtro mejor que nadie. Y por eso, cuando finalmente consiguió trabajo como mesera en Ébano, uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, no lo vio como una derrota. Lo vio como lo que era. Una puerta más pequeña de la que merecía, sí, pero una puerta al fin. Lo que no sabía era que detrás de esa puerta no solo esperaba un trabajo, esperaba a él. Ébano no era un restaurante ordinario, era una experiencia. Eso decían las revistas de gastronomía, los bloggers de lujo, las mujeres de sociedad, que llegaban los martes a comer ensalada con su tarjeta corporativa y a hablar mal de sus maridos. El lugar tenía paredes de madera oscura, iluminación tenue como en los bares de jazz de Nueva Orleans, y un menú de degustación que costaba más que el sueldo mensual de Elena. El chef ejecutivo era un hombre llamado Don Aurelio, un veracruzano de 60 años que cocinaba como si cada platillo fuera su último. Era severo, exigente y completamente justo, lo cual era raro en ese ambiente. Él fue quien contrató a Elena. Le dijo, mirándola directamente a los ojos, «Aquí trabajo el que trabaja. No me importa de dónde vienes. Me importa cómo tratas a mis clientes y cómo cuidas mi cocina». Elena le tendió la mano con firmeza y dijo, «Entonces no va a tener quejas, don Aurelio». Y no las tuvo. Durante 8 meses, Elena fue la mesera más puntual, más eficiente y más discreta del lugar. Aprendió los vinos, aprendió los cortes, aprendió a leer a los clientes como si fueran libros abiertos.
cuándo querían conversación y cuándo querían silencio, cuándo necesitaban que les recomendaran algo y cuándo solo querían que los dejaran en paz. También aprendió a ignorar las manos que se posaban un segundo de más en su brazo, las miradas que bajaban demasiado, los comentarios que venían envueltos en propinas generosas, como si el dinero pudiera comprar su dignidad. No podía. Lo sabían los que lo intentaban y se encontraban con esa mirada fría que Elena reservaba para esas ocasiones. Una mirada que decía claramente, sin palabras, sin escenas: inténtalo otra vez, y esto termina muy mal para ti. Todo iba bien, todo era predecible. Hasta el jueves de marzo en que llegó Esteban Montenegro. Lo vio entrar antes de saber quién era. Era imposible no verlo. No porque fuera el hombre más guapo que Elena hubiera visto en su vida, aunque sí lo era, con esa mandíbula cuadrada, esa altura que hacía que el traje negro le quedara como si lo hubieran cosido encima de su cuerpo. No era solo eso, era la forma en que entró, como si el restaurante le perteneciera, como si el espacio a su alrededor se reorganizara para recibirlo. Vino acompañado de dos hombres que claramente eran asesores o socios, con folders bajo el brazo y teléfonos en la mano. Ninguno de ellos sonreía, Esteban tampoco. La gerente del turno, Marcela, una mujer de 40 años experta en reconocer poder a distancia, se movió hacia la entrada con una velocidad que Elena rara vez le veía. «Señor Montenegro, qué gusto tenerlo de vuelta. Su mesa habitual está lista». Él asintió sin mirarla. Sus ojos recorrieron el salón con la misma eficiencia con que un general revisa el campo de batalla. Rápido, preciso, sin detenerse en nada que no valiera su atención. Hasta que se detuvieron en Elena. Fue un segundo, apenas un segundo, pero fue el tipo de segundo que pesa. Elena no apartó la mirada. No era su estilo. Él tampoco la apartó. Luego siguió caminando hacia su mesa como si nada hubiera pasado, y Elena regresó a su estación de trabajo pensando exactamente lo mismo. No pasó nada, no fue nada, pero algo en el fondo de su estómago le dijo que era mentira. Esa noche, en el vestuario, su compañera Sofía, una chica de Ecatepec, con el pelo recogido siempre en un chongo y una risa contagiosa, le preguntó si había visto al hombre de la mesa 12. «Lo vi», dijo Elena, guardando su delantal. «¿Y? Es Esteban Montenegro, de los Montenegro de Guadalajara. El papá tiene la constructora más grande del país, más hoteles de los que puedo contar, y no sé cuántas empresas más». Sofía hizo una pausa dramática. «Y él es el heredero, el único hijo». «Bien por él», dijo Elena cerrando su casillero. Sofía la miró como si acabara de decir algo en otro idioma. «¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué más quieres que diga? Que es increíblemente guapo, que es millonario, que es soltero». Elena se echó la mochila al hombro y sonrió, pero fue la sonrisa que usaba cuando algo le parecía tierno y equivocado al mismo tiempo. «Los hombres como ese no son solteros, Sofía, son disponibles, que no es lo mismo». Y se fue. Pero esa noche, en el metro de regreso a Morelos, con la Ciudad de México desfilando en negro y neón por las ventanas del vagón, Elena pensó en ese segundo, en esa mirada, y no pudo explicar por qué la seguía pensando. Esteban Montenegro volvió el siguiente martes, y el jueves después de ese, y el martes siguiente. Elena lo notó, por supuesto. Era parte de su trabajo notar los patrones de los clientes frecuentes. Lo que también notó, y que no era exactamente parte de su trabajo, era que cada vez que Esteban llegaba al restaurante, pedía ser atendido en la sección de Elena. No lo pedía con palabras. Era más sutil que eso. Si lo sentaban en otra sección, él preguntaba, con una calma que no admitía discusión, si podía cambiarse a la mesa del fondo. La mesa del fondo era territorio de Elena.
Marcela se lo mencionó una tarde antes del turno, con esa mezcla de incomodidad y emoción que tienen las personas cuando no saben si están ante un problema o ante una oportunidad. El señor Montenegro pregunta por ti. Elena la miró sin sorpresa. ¿Preguntó qué específicamente? Solo preguntó si trabajabas hoy. Silencio. Está bien, dijo Elena, y se puso el delantal. Esa noche, cuando se acercó a la mesa 12 para tomar la orden, Esteban Montenegro la miró desde abajo, con esa calma que parecía costosa, como si hubiera pagado por ella. Sus socios hablaban entre sí. Él había dejado de fingir que los escuchaba. «Buenas noches», dijo Elena con su voz profesional, cuaderno en mano. «¿Les puedo traer algo para empezar?» «Agua mineral», dijo uno de los socios. «Lo mismo», dijo el otro. Esteban no dijo nada por un momento. Sus ojos no bajaban. No hacían el recorrido que Elena estaba acostumbrada a esquivar. Solo la miraban a ella, a su cara, con una concentración que resultaba más íntima que cualquier otra cosa. «¿Cuál es el mezcal de la casa?», preguntó finalmente. «Tenemos 3», dijo Elena sin perder el ritmo. «Un tobalá de Oaxaca para los que prefieren lo floral, un espadín añejado para los que quieren algo más redondo, y un ensamble de San Luis Potosí, que es para gente que sabe lo que busca». Pausa breve. «¿Y usted cuál recomendaría?» «El ensamble», dijo Elena sin dudar, «pero solo si de verdad quiere probarlo. Si solo quiere algo que suene bien para decirlo, el tobalá es más popular». Los socios se callaron. Uno de ellos carraspeó levemente. Esteban sonrió. No fue una sonrisa grande, fue apenas una curva en una esquina de su boca, pero fue real. Elena tuvo la sensación de que esa sonrisa no salía fácil. «El ensamble», dijo él. Elena anotó y se alejó. Detrás de ella escuchó a uno de los socios decir algo en voz baja. No escuchó la respuesta de Esteban, pero sintió que era sobre ella. En la barra, Sofía la esperaba con los ojos muy abiertos. «Te está mirando», susurró. «Lo sé», dijo Elena. «¿Y?» Elena pidió el mezcal y dijo, sin voltear. «Y nada, Sofía, es un cliente». Pero algo había cambiado en el aire del restaurante esa noche. Y las dos lo sabían. Pasaron 3 semanas así. Esteban venía, pedía el ensamble. Elena atendía la mesa con eficiencia impecable. Él siempre encontraba la forma de hacer una pregunta que no era exactamente sobre el menú. Una noche le preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Otra noche le dijo, de la nada, que tenía razón sobre el mezcal, como si hubieran tenido una conversación que aún no habían tenido. Elena respondía siempre con precisión, nunca más de lo necesario, sin coquetería, sin frialdad. Solo la exacta temperatura correcta que hace que un hombre no sepa bien a bien qué terreno está pisando. Era intencional. Elena lo sabía. Cada respuesta era calculada no para atraer ni para rechazar, sino para mantener el control de una situación que sentía que podía escapársele si no estaba atenta, porque Esteban Montenegro no era un hombre fácil de ignorar. No era solo el dinero, aunque el dinero estaba en cada detalle, el reloj, el corte del traje, el auto blindado que lo dejaba en la entrada. Era algo más. Era la forma en que hablaba, despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo y estuviera eligiendo cada palabra. Era la forma en que escuchaba, realmente escuchaba, mirando a los ojos, sin el teléfono, sin la distracción típica del hombre que ya está pensando en su próxima respuesta antes de que termines la frase. Era inquietante. Era atractivo. Era exactamente el tipo de hombre del que Elena sabía que tenía que mantenerse lejos. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Fue un viernes de finales de marzo. El restaurante estaba lleno. Una boda en el salón privado del segundo piso.
ejecutivos en las mesas del centro, una mesa de cumpleaños ruidosa cerca de la barra. Elena llevaba 6 horas de turno y todavía le faltaban 2 más. Esteban llegó tarde, cerca de las 10 de la noche, solo, sin socios, con una camisa blanca, sin corbata y ese peso silencioso que cargaba en los hombros. Se sentó en la mesa 12. Elena se acercó con el cuaderno. «Esta noche no hay socios», dijo ella, a modo de observación, no de pregunta. «Esta noche no hay nadie», dijo él, y había algo diferente en su voz. No estaba actuando. No estaba negociando. Sonaba como alguien que simplemente estaba cansado. Elena lo miró un segundo más de lo habitual. «¿El ensamble?» «Sí, y lo que usted recomiende de comer». «No quiero ver el menú». Era una prueba. Elena lo reconoció. No una prueba de poder, sino una prueba de confianza. Y eso era más peligroso. «Le voy a pedir al chef el tasting completo», dijo ella. «Son 8 tiempos. Aviso que el último es un mole negro que tarda 20 minutos, pero vale cada segundo». Él asintió. Ella se fue. Durante la siguiente hora, Elena atendió la mesa 12 con la misma eficiencia de siempre, pero algo estaba diferente. Esteban no revisó el teléfono en toda la noche. Entre cada tiempo, cuando Elena se acercaba para preguntar si necesitaba algo, él hacía preguntas. No sobre el menú, sobre ella, no de manera invasiva, con cuidado, como si estuviera construyendo algo lentamente y supiera que si apuraba, se rompía. Le preguntó dónde había aprendido tanto sobre mezcal. Ella le dijo que en internet y en una noche de 15 años en Tepoztlán, donde el tío de una amiga le explicó la diferencia entre maguey y nopal durante 4 horas seguidas. Él se rió. «¿De verdad?» Y fue entonces cuando Elena entendió el problema. No era que Esteban Montenegro fuera arrogante, era que debajo de toda esa armadura de hombre poderoso había algo real, algo que no esperaba encontrar, y eso era infinitamente más peligroso que la arrogancia. Si te está gustando esta historia, este es el momento perfecto para que te suscribas al canal, que sea de esos que no se pierden nada. Dale like si quieres que sigamos trayéndote historias así, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando hoy. Son 2 segundos y nos ayuda un montón a seguir creando. Ahora sí, continuemos. Esa noche, cuando Esteban pidió la cuenta, le dejó a Elena una propina de 5,000 pesos. Era exagerado, excesivo, y los dos lo sabían. Elena la tomó, la dobló con calma y se la devolvió sobre la charola. «No es necesario», dijo ella. Esteban la miró. «Es lo que vale el servicio, ya está incluido en la cuenta». Una pausa. «Y el resto no lo quiero». Silencio. Él la miró durante 3 segundos completos y luego dijo algo que Elena no esperaba. «¿Por qué no?» Era una pregunta honesta, no irritada, no herida, solo genuinamente curiosa. «Porque», dijo Elena con la misma calma de siempre, «los hombres que dejan propinas así no lo hacen por el servicio, lo hacen para comprar algo. Y yo no estoy en venta». Y se fue a atender otra mesa. Detrás de ella la oyó decir en voz baja casi para él mismo, «Interesante». Esa noche, Elena llegó a su casa en Morelos a la 1 de la mañana, se preparó un té de manzanilla y se sentó en la pequeña sala que compartía con su mamá. Doña Imelda dormía ya. El departamento era pequeño, con paredes delgadas y ventanas que no cerraban del todo bien, y por las noches se oía a los vecinos y a los perros y al metro lejano como una respiración mecánica de la ciudad. Elena se tomó el té mirando la oscuridad. 5,000 pesos, en un solo gesto, sin pensarlo. Para Esteban Montenegro, 5,000 pesos eran lo que gastaba en el estacionamiento. Y sin embargo, la forma en que la había mirado cuando ella los devolvió, esa mezcla de sorpresa y algo que se parecía mucho al respeto, eso no tenía precio. Cerró los ojos. Se dijo que era un cliente complicado,
y se repitió eso 4 veces antes de quedarse dormida. La siguiente semana, Esteban no vino el martes, ni el jueves. Elena trabajó sus turnos con la misma precisión de siempre y no pensó en él. O eso se dijo. La verdad era más parecida a que lo notó. Notó su ausencia de la misma manera en que uno nota cuando una silla que siempre estuvo en determinado lugar de repente no está. No es un drama, es solo una incomodidad pequeña y molesta. El viernes siguiente llegó un sobre para ella en la recepción del restaurante. Marcela se lo entregó con esa expresión de alguien que quiere preguntar pero no se atreve. Dentro del sobre había una sola tarjeta. Papel grueso, color crema, letra impresa con tinta negra. Discúlpeme la propina. No fue lo que quise decir. Esteban M. y debajo, un número de teléfono. Elena leyó la tarjeta 2 veces. La dobló. La guardó en el bolsillo de su delantal. Sofía, que había visto todo desde la barra, llegó corriendo en cuanto Marcela se alejó. ¿Qué decía? Nada importante, dijo Elena. Mentirosa. Elena sonrió y fue a atender la mesa 3. Esa noche, antes de dormir, sacó la tarjeta y la miró de nuevo. La letra era firme, sin adornos. El gesto de disculparse era inesperado. Los hombres con ese tipo de poder rara vez pedían perdón por nada. Guardó la tarjeta en el cajón de su buró, entre un libro de García Márquez que llevaba meses sin terminar y el recibo del pago de la beca de su hermano menor, Tomás, que estudiaba preparatoria en la tarde y trabajaba en una taquería en las mañanas. No marcó el número, no esa noche. Pasó una semana, y entonces sucedió algo que Elena no esperaba. Era un lunes, su día libre. Fue al mercado de Medellín, en la colonia Roma, a buscar chiles mulatos para una receta que su mamá quería preparar el fin de semana. El mercado a las 11 de la mañana era un mundo propio. El olor a hierbas y a pescado fresco, los vendedores gritando sus precios, las señoras negociando con la autoridad de quien lleva décadas comprando en el mismo puesto. Elena estaba comparando 2 manojos de epazote cuando escuchó su nombre. Se volteó. Esteban Montenegro estaba parado a 3 metros de ella, con unos jeans oscuros y una playera gris, sin traje, sin socios, sin el auto blindado visible. Se veía diferente, más joven, más humano. «Señorita Vargas», dijo él, como si no estuviera del todo seguro de que fuera ella. Elena lo miró con la misma calma de siempre, aunque por dentro sintió algo que no le gustó sentir, sorpresa, y algo más que no quería nombrar todavía. «¿Me siguió?», preguntó directa. Él negó con la cabeza. «Vine a buscar un chile específico para la cocinera de mi casa. Ella jura que solo los consiguen aquí». Una pausa. «No sabía que usted vendría hoy». Era plausible. El mercado de Medellín era famoso precisamente por eso. Pero la coincidencia era extraña. «¿Qué chile busca?», preguntó Elena, sin bajar la guardia del todo. «Mulato, para un mole». Elena miró el manojo que tenía en la mano. Lo levantó levemente. «Los del puesto de la señora Güera son mejores, más carnosos, menos amargos». Señaló con la cabeza hacia un puesto al fondo del pasillo. «Dígale que va de parte de Elena. Le da buen precio». Él la miró. «¿Qué tan buen precio?» «El precio real», dijo ella, «no el precio de turista». Y sin esperar respuesta, siguió caminando hacia su siguiente puesto. Esta vez fue él quien la siguió. No la siguió de manera incómoda. Se puso a su lado como si fuera lo más natural del mundo y dijo: «¿Me permite acompañarla un momento?». Elena lo miró de reojo. «¿Por qué?». «Porque no sé moverme en este mercado y usted claramente sí». Era honesto. Era una admisión de vulnerabilidad de un hombre que no parecía acostumbrado a admitirlas. Elena consideró durante 2 segundos. «No se quede atrás», dijo.
y siguió caminando. Pasaron 40 minutos en el mercado de Medellín. Esteban no habló mucho. Escuchó, observó, dejó que Elena negociara, preguntara, eligiera. En un puesto de frutas, el vendedor le preguntó a ella si su esposo también quería probar el mamey. Elena no corrigió al vendedor, tampoco lo miró a él. Esteban tampoco dijo nada, pero Elena, de reojo, lo vio suprimir una sonrisa. Al salir del mercado, cargando sus bolsas de mandado, Elena se detuvo en la banqueta. «Gracias por acompañarme», dijo, con una formalidad suave que cerraba la conversación. Esteban asintió. Luego dijo, sin rodeos, «¿Por qué no llamó?» Elena lo miró. «Porque no tengo nada que decirle». Pero guardó la tarjeta. No era una pregunta, era una observación. Era correcta, lo cual lo hacía más molesto. «¿Cómo sabe que la guardé?» «Porque la tiró usted, hubiera dicho algo, o me la hubiera devuelto en persona». Una pausa. «Usted no deja las cosas a medias, señorita Vargas». «Lo he notado». Elena lo miró durante un momento más largo de lo que pretendía. «Buenas tardes, señor Montenegro», dijo finalmente. Se fue hacia el metro, y él se quedó en la banqueta, viéndola alejarse, con una expresión en la cara que sus socios nunca le habían visto. Algo parecido a la derrota, y algo parecido también al hambre. Esa noche Elena sacó la tarjeta del cajón, la miró durante mucho tiempo. Luego abrió el WhatsApp y escribió, «Guardé la tarjeta. No significa nada. Buenas noches». Esperó. 2 minutos después, la respuesta. «Significa algo. Buenas noches, Elena». Ella cerró el teléfono. Se tapó con la cobija hasta la cabeza. Durmió mal. Lo que siguió durante las próximas 2 semanas fue una guerra de nervios que ninguno de los dos nombraba como tal. Esteban volvió al restaurante, siempre a la sección de Elena, siempre solo o casi solo. Los mensajes eran esporádicos, siempre iniciados por él, siempre respondidos por ella con esa precisión medida que lo dejaba con más preguntas que respuestas. Un miércoles le escribió, «¿Cuál es el libro que está leyendo?» Elena respondió, «García Márquez, El amor en los tiempos del cólera». Él, «¿Lo está disfrutando?» Ella, «Lo estoy terminando. Ya lo había leído antes». Él, «¿Y qué piensa ahora que lo relee?» Ella tardó más en responder esa vez. Finalmente escribió, «Que el amor que se obsesiona con una persona sin conocerla de verdad no es amor, es espejo. El hombre se enamoró de lo que quería ver, no de quién era ella». Silencio del otro lado por varios minutos. Luego, «¿Está hablando del libro?» Elena no respondió esa noche, pero la pregunta se quedó dando vueltas. El jueves de la semana siguiente, Esteban llegó al restaurante a las 9 de la noche con una mujer. No era una socia. Era demasiado joven para ser socia, demasiado perfectamente presentada, con ese tipo de belleza que requiere tiempo y dinero y muy poca hambre. Rubia, de vestido azul marino, con una risa que llenaba el espacio antes de que ella llegara a la mesa. Elena los vio entrar desde la barra. Los sentó Marcela en la mesa 12, por supuesto. Elena no fue a esa mesa. Se mantuvo en su sección y no se acercó ni cuando Sofía le lanzó una mirada interrogativa desde el otro extremo del salón. Fue Sofía quien atendió la mesa 12 esa noche. A la mitad del turno, Elena estaba en la barra esperando una orden cuando sintió que alguien se paraba a su lado. Se volteó. Era Esteban. «¿Está enojada?», preguntó él con voz baja. «No tengo por qué estarlo», dijo Elena sin mirarlo. «No, no tiene por qué, pero lo está». Elena lo miró entonces, directo, con esa mirada que había aprendido a usar como escudo y como lanza al mismo tiempo. «Señor Montenegro, usted es un cliente. Lo que hace fuera de este restaurante no me importa ni me incumbe. Ahora, ¿necesita algo de su mesa?» Él la sostuvo la mirada sin parpadear. «Daniela es mi prima»,
dijo. Vino de Guadalajara a visitarme. Cena familiar. Elena no dijo nada. Solo quería que lo supiera, dijo él, y regresó a su mesa. Elena se quedó parada un momento en la barra, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Luego tomó la orden que esperaba y fue a atender su sección. Sofía pasó a su lado y le susurró: «Te dije que te miraba». Elena no respondió, pero esa noche, al salir del turno, le escribió a Esteban un mensaje. Su prima tiene una risa muy bonita. La respuesta llegó en segundos. Ella dice lo mismo de usted. Nos vio desde la mesa. Elena soltó una risita pequeña, sola en la banqueta afuera del restaurante, con el frío de la madrugada de la Ciudad de México envolviéndola. Se cubrió mejor con el suéter y pensó que esto se estaba complicando. Y que quizás, solo quizás, una parte de ella no quería que dejara de complicarse. La primera vez que salieron juntos, ninguno de los dos lo llamó cita. Fue un domingo. Esteban le escribió preguntando si conocía el Museo del Estanquillo, en el centro histórico. Ella respondió que sí, que había ido 2 veces. Él preguntó si le gustaría ir de nuevo. Ella pensó en decir que no. Escribió que sí. Se encontraron en la Plaza Garibaldi, rodeados de mariachis y de turistas y de parejas de todas las edades. Esteban llegó puntual, con ropa casual y sin escoltas, lo cual Elena notó y agradeció sin decirlo. Caminaron desde Garibaldi hasta el Estanquillo por Donceles, esa calle que huele a papel viejo y a libros de segunda mano, con las libreterías de viejo alineadas una tras otra como dientes apretados. Esteban se detuvo frente a un puesto y tomó un libro de caricaturas políticas de los años 40. ¿Le gustan?, preguntó Elena. Me recuerdan que el poder siempre ha sido ridículo, dijo él, y que la gente siempre lo ha sabido. Elena lo miró de lado. Eso es una cosa curiosa de decir para alguien con tanto poder. Él la miró. ¿Cree que no lo sé? No dijo nada más. Pero había algo en esa respuesta que Elena guardó en algún lugar. En el museo caminaron juntos sin tocarse, mirando las ilustraciones y los objetos de Carlos Monsiváis con esa mezcla de humor y melancolía que el lugar siempre provocaba. Esteban hizo preguntas. Escuchó las respuestas de Elena con esa atención que seguía siendo su rasgo más desconcertante. Al salir, caminaron hasta una fonda en la calle República de Guatemala, de esas que tienen manteles de plástico, y una señora al fondo haciendo quesadillas en un comal de barro. Pidieron sopa de lima y agua de Jamaica. ¿Le gusta traer gente a lugares así?, preguntó Elena. No suelo traer gente a ningún lado, dijo él, con honestidad desarmante. Generalmente la gente me trae a lugares que creen que me van a gustar. ¿Y esto le gusta? Él miró la fonda, el comal, la señora, el mantel de plástico con diseño de girasoles. Sí, dijo. Mucho. Elena comió su sopa de lima pensando que Esteban Montenegro era mucho más complicado de lo que quería ser. Y que ella estaba cruzando una línea que había prometido no cruzar. Cuando se despidieron en el metro, él le preguntó si podían hacer esto otra vez. No lo llame esto, dijo Elena. Dele un nombre si va a ser algo real. Él consideró por un momento. Salir, salir, repitió ella. Una pausa. Está bien. Y bajó las escaleras del metro sin voltear. Esteban se quedó arriba en la acera, con el ruido del centro a su alrededor, y sonrió. Salieron 3 veces más en las siguientes 2 semanas. Al parque de Chapultepec, un sábado de lluvia fina, caminando bajo los ahuehuetes gigantes, con un paraguas entre los dos que era demasiado pequeño para los dos. A una taquería de canasta en Tepito, donde Elena fue absolutamente en su territorio, y Esteban comió con una honestidad sin pretensiones que ella no esperaba. A un concierto de jazz en la Perla del Centro, donde estuvieron sentados en mesas pequeñas, con mezcal y música, y la oscuridad suficiente
para que la distancia entre los dos se volviera menos necesaria. Fue en el concierto donde él la tomó de la mano por primera vez. No fue un movimiento calculado, fue durante una canción lenta, casi sin querer, como si la mano de él hubiera encontrado la de ella en la oscuridad, y ninguno de los dos hubiera querido romper el momento preguntando si estaba bien. Elena no quitó la mano. Esteban no la apretó demasiado, solo la sostuvo, y en ese espacio pequeño y silencioso, entre dos manos en la oscuridad de un bar de jazz, en el centro histórico de la Ciudad de México, algo que llevaba semanas construyéndose finalmente tomó forma. No tenía nombre todavía, pero tenía peso, y tenía calor. Pero las cosas simples no duran para siempre, y lo que estaba entre Elena y Esteban nunca fue simple para empezar. La primera señal llegó una noche en el restaurante, cuando Elena estaba terminando su turno y encontró a Marcela esperándola con una expresión incómoda en la cara. «El señor Montenegro llamó hoy», dijo la gerente, sin mirarla directamente. «Llamó don Rodrigo Montenegro, el papá». Elena esperó. Preguntó quién era la empleada que andaba, frecuentando a su hijo. La palabra frecuentando sonó en el aire como una bofetada envuelta en papel de seda. Elena no cambió la expresión. «¿Y qué le dijeron?», Marcela carraspeó. «Le dijimos que todos nuestros empleados son profesionales». «Bien», dijo Elena. «Elena». Marcela finalmente la miró. «No estoy diciéndote qué hacer, pero ese hombre tiene mucho poder, y no es de los que se quedan callados cuando algo no le gusta». Elena asintió. «Gracias, Marcela». Se puso el abrigo y salió. En la banqueta sacó el teléfono. No le escribió a Esteban. Llamó a su mamá para decirle que llegaba tarde. Y caminó hacia el metro con esa forma que tenía de caminar cuando pensaba rápido, con los hombros ligeramente hacia adentro, como si estuviera protegiéndose de algo que todavía no podía ver, pero que ya podía sentir. Don Rodrigo Montenegro sabía su nombre, y eso no era una buena señal. Lo que Elena no sabía todavía era que esa llamada fue solo la primera pieza, que don Rodrigo Montenegro no era simplemente un padre preocupado. Era un hombre que llevaba décadas construyendo un imperio sobre la base de que todo tenía precio y todo tenía orden. Y en ese orden, el heredero de los Montenegro no se mezclaba con una mesera de Tepito. No por maldad, él se habría dicho. Por lógica, por estrategia, por lo que siempre había funcionado. Lo que tampoco sabía Elena era que Esteban ya lo sabía, que su padre había hablado con él primero, esa misma tarde, en una llamada de 15 minutos que Esteban cortó a los 5. Lo que Esteban no le había dicho a Elena todavía era que no era la primera vez que su familia interfería en su vida personal, que había una historia detrás, una historia que él cargaba con la misma disciplina con que cargaba todo, en silencio, hacia adentro, sin dejar que se notara. Pero las cosas que se cargan en silencio durante demasiado tiempo eventualmente pesan y eventualmente caen. Esa noche, Esteban le escribió: «Necesito decirte algo. ¿Puedo llamarte?». Elena leyó el mensaje en el metro entre dos estaciones. Escribió «mañana» y guardó el teléfono. Cerró los ojos y sintió el movimiento del metro, ese ritmo que conocía de toda la vida, ese traqueteo que era el sonido de fondo de su infancia, de su adolescencia, de todos los días de su vida. Pensó en lo que estaba pasando, en lo que ya no podía ignorar. Pensó en la forma en que Esteban la miraba. Pensó en la llamada de don Rodrigo. Pensó en su mamá, que llevaba 30 años limpiando las casas de gente como los Montenegro para pagar el departamento en Morelos. Y pensó que el mundo era muy pequeño y muy grande al mismo tiempo. Muy pequeño para que algo como esto pasara. Muy grande para que terminara sin dolor. Abrió los ojos. El metro llegó a su estación. Elena bajó.
y caminó hacia casa con la sensación de que algo había comenzado que ya no podía detenerse, que lo que estaba entre ella y Esteban ya no era solo atracción. Ya no era solo un juego de miradas en un restaurante de lujo, ni caminatas en el centro, ni manos que se tocan en la oscuridad de un bar de jazz. Era algo real, y lo real en este mundo siempre tiene consecuencias. Continuará en la parte 2. Eso fue la parte 1 de esta historia. Elena y Esteban están apenas al borde de algo que los dos saben que es más grande que ellos. Él viene con el peso de una familia que no aceita lo que no controla. Ella viene con la historia de una mujer que aprendió a sobrevivir en un mundo que no fue hecho para ella. Y apenas empieza. En la parte 2 vamos a ver qué pasa cuando el poder de los Montenegro se mueve de verdad, cuando Esteban tiene que elegir entre su apellido y su corazón, y cuando Elena descubre que el amor más difícil no es el que te hace caer, sino el que te exige quedarte de pie. No te vayas a ningún lado. Aquí está la parte 2, con el mismo ritmo, tono y profundidad emocional de la primera. Era solo una mesera, hasta que el heredero millonario se obsesionó con la única mujer que no pudo controlar. Parte 2. Hay conversaciones que uno pospone porque sabe que van a cambiar algo. No necesariamente para mal, pero van a cambiar algo. Y hay una comodidad extraña en las cosas como están, aunque no sean perfectas, aunque debajo de esa superficie tranquila haya corrientes que ya se mueven. Elena pospuso la llamada de Esteban hasta el día siguiente, tal como dijo, pero esa noche no durmió bien. Se quedó mirando el techo del cuarto que compartía con su mamá desde los 16 años. Cuando el departamento se volvió demasiado pequeño para tener cada quien el suyo, y optaron por dividir el espacio con un cancel de madera que doña Imelda había pintado de azul cielo. Ese azul cielo, en la oscuridad de las 3 de la mañana, parecía casi gris. Elena pensó en don Rodrigo Montenegro. Pensó en la palabra frecuentando y en todo el peso que cargaba. La clase social marcada como territorio, el apellido usado como muro, el dinero como idioma que algunos hablan y otros solo aprenden a descifrar desde afuera. Pensó en Esteban, en su mano en la oscuridad del bar de jazz, y pensó que era una tonta si creía que eso era suficiente para lo que venía. A las 7 de la mañana, antes de levantarse, le escribió: «Ya puedes llamar». El teléfono sonó en 30 segundos. «Mi papá habló con el restaurante», dijo Esteban sin preámbulo. «Lo sé», dijo Elena. «Marcela me avisó». Silencio breve. «Lo lamento», dijo él. «No lo lamentes, no es tu culpa». «Sí lo es, porque él actúa en mi nombre, aunque yo no se lo pida. Siempre ha sido así». Elena se sentó en la orilla de la cama. Doña Imelda ya estaba en la cocina. Se oía el sonido del gas encendiendo y el olor del café comenzando a pasar. «¿Qué quieres decirme, Esteban?» Una pausa. La primera vez que ella usaba su nombre, sin el señor adelante, sin el escudo del tratamiento formal. Los dos lo notaron. «Quiero decirte que no voy a dejar de verte porque mi padre haga llamadas incómodas. Pero también quiero que sepas en qué te estás metiendo. No me estoy metiendo en nada que yo no haya elegido». Elena. Su voz cambió, se volvió más quieta, más seria. «Mi familia no es solo una familia difícil, es una institución. Tienen personas que hacen cosas. Cosas que yo no siempre puedo anticipar ni controlar». Elena lo dejó hablar. «Hubo una vez, hace 4 años, una mujer que yo estaba viendo, una arquitecta, muy buena persona. Mi padre encontró la manera de hacerle perder 3 contratos importantes en menos de 2 meses. Ella nunca pudo probarlo, pero los dos sabíamos qué había pasado. El silencio que siguió tenía textura. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó Elena. «Porque mereces saberlo».
Porque no soy ese tipo de hombre que te deja descubrir las cosas a golpes. Elena respiró despacio, miró el cancel azul cielo. ¿Y tú? ¿Qué hiciste cuando eso pasó con la arquitecta? Otra pausa, más larga. Me quedé callado, dijo él, porque en ese momento pensé que el costo de pelear era demasiado alto. ¿Y ahora? Ahora estoy hablando contigo a las 7 de la mañana para que no te tome por sorpresa. Elena cerró los ojos un momento. Eso es diferente, dijo finalmente. Sí, dijo él, lo es. No fue una declaración de amor, no fue una promesa romántica de pelearé por ti contra el mundo entero. Fue algo más honesto y más difícil que eso. Fue un hombre diciéndole a una mujer, esto tiene consecuencias reales, y quiero que las conozcas antes de decidir. Y Elena, que había aprendido a desconfiar de los gestos grandes y los discursos perfectos, encontró más valor en esa honestidad que en cualquier promesa. Siguieron viéndose. Pero ahora con los ojos abiertos de otra manera. Las siguientes 3 semanas fueron las más intensas y las más tranquilas al mismo tiempo. Intensas porque algo había cruzado una línea que ya no podía descruzarse. Las conversaciones entre ellos eran más largas, más profundas, más sin filtro. Esteban le habló de su infancia en Guadalajara, de un padre que medía el afecto en logros y de una madre que murió cuando él tenía 12 años y que era, según sus palabras, la única persona que lo había conocido de verdad antes de que aprendiera a protegerse. Elena le habló de Tomás, su hermano menor, que quería estudiar ingeniería, pero que trabajaba en la taquería para no quitarle la carga a su mamá. Le habló de doña Imelda, de sus manos gastadas y de su orgullo intacto. Le habló de la UNAM, de sus 142 solicitudes de empleo, de lo que se siente entrar por la puerta de servicio de un mundo que lleva décadas diciéndote que ahí es donde te corresponde estar. Esteban la escuchó con esa atención que seguía siendo su característica más desconcertante. Y una noche, en una cena en un lugar pequeño de la colonia Condesa, que ninguno de los dos había planeado, le dijo algo que Elena no esperaba. ¿Sabes cuánta gente me habla con la verdad? Ella lo miró. Ninguna, dijo él, absolutamente ninguna. Todos quieren algo, todos cuidan cada palabra. Tú eres la primera persona en años que me dice lo que piensa sin calcular el efecto. Elena lo miró durante un momento. Eso debería preocuparte más que alegrarme, dijo. Que la única persona que te habla con la verdad sea tu mesera. Él sonrió, esa sonrisa real, la que costaba. Mi ex mesera, corrigió. Ya no trabajo en ese restaurante cuando no estoy ahí como cliente. Esteban, Elena. Era la primera vez que se decían los nombres así, directos, sin prefijos ni apellidos, solo los nombres, en el aire entre los dos, en esa mesa pequeña de la Condesa, con el ruido de la calle de fondo. Fue entonces cuando él se inclinó ligeramente hacia adelante y ella no se echó para atrás. El primer beso fue breve, casi formal, si se puede decir eso de un beso. Pero tenía detrás de él semanas de conversaciones y miradas y manos tomadas en la oscuridad, y eso le daba un peso que ningún beso largo y dramático podría tener. Cuando se separaron, Elena lo miró. Esto se va a complicar, dijo. Ya estaba complicado, dijo él. Más, dijo ella. Lo sé. Una pausa. ¿Y? Dijo ella. Y no me importa, dijo Esteban Montenegro, heredero de un imperio, hombre acostumbrado a ganar, mirando a la mujer que le había devuelto 5,000 pesos y que no le había dado absolutamente nada que él no se hubiera ganado de verdad. Elena asintió y pidió el postre. Pero la complicación que Elena había anunciado llegó antes de lo que cualquiera esperaba, y llegó de un lugar que ella no había calculado. Un martes por la tarde, Elena llegó al restaurante para su turno y encontró un ambiente diferente,
Marcela la saludó sin mirarla. Dos de sus compañeros evitaron su mirada con esa incomodidad específica de quien sabe algo que no quiere decir. En la cocina, don Aurelio la llamó aparte. El chef veracruzano la miró con una expresión que Elena identificó como algo entre la rabia y la impotencia. «Me habló el dueño del restaurante esta mañana», dijo, directo, como siempre. «Le han llegado comentarios sobre ti». Elena esperó. «Dicen que estás usando tu posición aquí para acercarte a clientes con intenciones que no son profesionales». El silencio fue breve y muy denso. «¿Quién dijo eso?», preguntó Elena, con una calma que le costó. «No me dieron nombres, pero el dueño me pidió que te llamara la atención formalmente». Don Aurelio apretó los labios. «Elena, yo sé lo que eres. Llevo 8 meses viéndote trabajar. No me trago eso». «Pero mis manos están atadas y el dueño recibe presión desde arriba». «Desde arriba». Las dos palabras cayeron como piedras en agua quieta. Elena asintió. «¿Tengo trabajo todavía?». «Por ahora sí. Pero…» Don Aurelio no terminó la frase. No necesitaba. Elena se puso el delantal. Trabajó su turno completo con la misma eficiencia de siempre, sin que ningún cliente notara nada diferente. Sofía le preguntó al final de la noche si estaba bien. Elena dijo que sí. Esperó a llegar a casa para sacar el teléfono. Le escribió a Esteban: «Tu papá se movió». La respuesta llegó en menos de 1 minuto. «¿Qué pasó?». Ella le explicó en 3 oraciones. Él tardó más en responder esta vez. Cuando lo hizo, escribió: «Mañana hablo con él». Elena escribió: «No, él». «¿Cómo que no?». Ella: «No pelees mis batallas. Si pelea con él por mí, van a usarlo en mi contra. La mesera que metió problemas en la familia». «No». Pausa. Él: «Entonces, ¿qué propones?». Elena se quedó mirando el techo azul cielo por un momento. Escribió: «Que yo haga lo que hago bien, quedarme de pie». Al día siguiente, Elena llegó al restaurante media hora antes de su turno. Fue directamente a la oficina del dueño, un señor de 60 años llamado don Ignacio, que tenía el restaurante como uno de varios negocios y que se aparecía por ahí 2 veces a la semana a revisar números. Tocó la puerta y entró sin esperar demasiado. Don Ignacio la miró con la incomodidad de alguien que preferiría que el problema se resolviera solo. Elena se sentó sin que la invitaran y puso sobre el escritorio una carpeta delgada. «Aquí están mis evaluaciones de los últimos 8 meses», dijo, «firmadas por don Aurelio, mis números de ventas, mis encuestas de satisfacción de clientes, mis registros de puntualidad». Una pausa. «No tengo ninguna queja formal en mi expediente. 0». Don Ignacio miró la carpeta sin tocarla. «Las presiones que recibió no fueron de un cliente insatisfecho con mi trabajo», continuó Elena. «Fueron de alguien que quiere que yo deje de existir en un espacio que le resulta inconveniente. Eso no es una queja laboral, es otra cosa». Silencio. «Si me despide sin causa justificada», dijo Elena, «voy a presentar una queja ante la STPS. No porque quiera problemas, sino porque tengo razón». Pausa. «Y los dos lo sabemos». Don Ignacio la miró durante un momento largo. «Nadie habló de despedirte», dijo finalmente. «Bien», dijo Elena. Se levantó, tomó su carpeta. «Entonces, seguimos igual». Salió de la oficina, saludó a Sofía, que la esperaba en el pasillo con los ojos como platos, y fue a prepararse para su turno. Esa noche le escribió a Esteban: «Problema resuelto por ahora». Él respondió: «¿Cómo?». Ella: «Con mi expediente y el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo». Una pausa larga. Luego: «Dios mío». Y luego: «¿Te casas conmigo?». Elena soltó una carcajada sola en su cuarto. Fue la primera vez que se reía así en semanas. Escribió: «No seas ridículo. Buenas noches». Él: «Buenas noches, Elena. En serio».
eres increíble. Ella cerró el teléfono con una sonrisa que tardó un rato en irse. Pero don Rodrigo Montenegro no era el tipo de hombre que se detiene con un artículo de la ley laboral. Eso lo aprendió Elena 2 semanas después. La segunda movida no fue contra ella directamente, fue contra Tomás. Su hermano llegó a casa un jueves con una expresión que Elena reconoció de inmediato. Esa mezcla de confusión y vergüenza de alguien a quien acaban de hacer sentir pequeño sin entender exactamente cómo. «Me hablaron de la universidad», dijo Tomás, sentado en la mesa de la cocina mientras doña Imelda hacía como que no escuchaba desde la sala. «Dicen que hay un problema con mi beca, que van a revisarla». Elena se quedó muy quieta. «¿Cuándo te avisaron?» «Hoy, por correo y por teléfono». ¿Dieron razones? Dijeron que es una auditoría de rutina, pero Elena... Tomás la miró. Tenía 19 años y unos ojos que todavía no habían aprendido a esconder el miedo. «Me dijeron que podría tardar hasta 3 meses. ¿Y si suspenden los pagos mientras tanto?» No terminó. No necesitaba. Elena asintió despacio. Tomó la mano de su hermano sobre la mesa. «No va a pasar nada», dijo. «Yo me encargo». Esa noche, cuando doña Imelda y Tomás durmieron, Elena se quedó en la cocina con una taza de café frío que no tomó. Pensó en don Rodrigo Montenegro. Pensó en la arquitecta de 4 años atrás, los contratos perdidos, la imposibilidad de probar nada. Pensó en lo que significaba pelear contra alguien que tiene recursos infinitos y ningún escrúpulo para usarlos. Y pensó, con una claridad fría que dolía, que esto ya no era solo sobre ella. Su familia estaba en el tablero ahora. Tomó el teléfono. No le escribió a Esteban, le marcó. Él contestó al segundo ring, como si esperara la llamada. «Sé lo que hizo», dijo Elena sin saludar. «Yo también lo sé. Me enteré hace 1 hora». Su voz era tensa de una manera que Elena no le había escuchado antes. «Elena, lo lamento. Esto se fue demasiado lejos». «Sí», dijo ella, «se fue demasiado lejos». «Silencio. ¿Qué quieres que haga?», preguntó él. Y aquí fue donde Elena tuvo que hacer lo más difícil. Porque lo que quería decir era... Lo quería decir con toda la fuerza del agotamiento de semanas de aguantar, de mantenerse en pie, de no doblar. Quería decirle que usara su apellido y su dinero y su influencia para deshacer lo que su padre había hecho, y hacerlo rápido y terminar con esto. Pero si hacía eso, si le pedía eso, algo se rompería. No entre ellos, necesariamente, algo dentro de ella misma. Porque Elena había sobrevivido todo lo que había sobrevivido exactamente porque nunca le había pedido a nadie que peleara por ella. Y no estaba dispuesta a empezar ahora, ni siquiera por amor. Especialmente por amor. «Quiero que hables con tu padre», dijo. «No por mí, por ti. Dile que lo que está haciendo no va a funcionar y que cada movimiento que haga contra mi familia lo va a alejar más a ti de él». Una pausa. «No le pidas que pare por consideración hacia mí. Eso no va a funcionar. Dile que pare porque tú se lo estás pidiendo y que si no para, vas a actuar en consecuencia tú solo». Silencio del otro lado. «¿Y Tomás?», preguntó Esteban. «De Tomás me encargo yo», dijo Elena. «Tengo contactos en la UNAM. Sé cómo funciona esto. Si la beca es legítima y el expediente está limpio, una auditoría no la cancela. ¿Y si presionan más fuerte? Entonces seguimos viendo». Una pausa. «Esteban, dime, no te pido que me protejas. Te pido que seas honesto con tu padre sobre lo que estás eligiendo. Eso sí lo necesito de ti». Una pausa larga, muy larga. «Sí», dijo él finalmente. «Mañana hablo con él». La conversación entre Esteban y don Rodrigo Montenegro ocurrió al día siguiente, en las oficinas centrales del grupo empresarial,
en un edificio de vidrio y acero en Santa Fe, que miraba la ciudad desde arriba como si le perteneciera. Esteban llegó sin cita. Entró al despacho de su padre sin que la asistente pudiera detenerlo, y cerró la puerta detrás de él. Don Rodrigo Montenegro era un hombre de 70 años, con el cuerpo de alguien que todavía hacía ejercicio por disciplina más que por salud, con el pelo completamente blanco y unos ojos oscuros que habían aprendido a no mostrar nada que no fuera estratégico. «Esteban», dijo sin levantarse, «no tenía cita contigo». «No necesito cita», dijo Esteban, y se sentó frente a él. Lo que siguió fue una conversación que duró 40 minutos y que nadie más escuchó, pero sus efectos se notaron en las siguientes horas. La auditoría de la beca de Tomás fue archivada esa misma tarde sin resolución adversa. El dueño del restaurante no recibió más llamadas. Esteban le envió un mensaje a Elena a las 4 de la tarde. «Está frenado. Por ahora». Ella respondió, «Gracias». Él, «¿Cenamos?» Ella tardó un momento. Luego, «Sí». Se encontraron esa noche en un lugar que ninguno de los dos había ido antes. Una marisquería en Xochimilco, de esas que tienen las mesas afuera junto al canal y los árboles de aguejote metiéndose en el agua y las trajineras pasando con sus flores de colores en el palo mayor. Era un lugar diferente a todos los anteriores, menos urbano, más antiguo, con ese olor a tierra mojada y agua de canal y comida de mar que es específicamente de ese lugar en el mundo. Elena llegó antes que él. Estaba sentada mirando el agua cuando lo vio llegar. Se veía diferente esa noche, cargado, como si hubiera dejado algo pesado en algún lado y los hombros todavía recordaran el peso. Se sentó frente a ella sin decir nada por un momento. «¿Cómo estuvo?», preguntó Elena. «Difícil», dijo él con honestidad simple. «¿Qué le dijiste?». Esteban miró el agua un momento. «Le dije que Elena Vargas es la persona más real que he conocido en mi vida adulta. Que no voy a alejarme de ella porque a él le resulta inconveniente, y que si sigue moviéndose contra ella o su familia, voy a retirarme de la empresa y a hacer mis propias cosas». Elena lo miró. «¿Lo dijiste en serio?». «Completamente». «¿Y él?». «Me dijo que estaba siendo irracional, que estaba dejando que una mujer me nublara el juicio». Una pausa. «Le dije que llevaba 42 años dejando que él me nublara el juicio y que era hora de empezar a pensar con la mía». El silencio entre los dos fue diferente a todos los anteriores. No era incómodo, era denso de otra manera. Era el silencio de dos personas que acaban de cruzar juntos un puente que no tiene regreso. «Esteban», dijo Elena. Su voz era quieta. «No quiero que pierdas tu empresa por mí. No la estoy perdiendo. Le estoy diciendo que tiene límites». Pausa. «Eso es diferente. ¿Y si no acepta los límites?». «Entonces aprende que su hijo también tiene carácter». La miró directamente. «Elena, llevo años haciendo lo que me piden porque era más fácil, porque el costo de resistir siempre parecía demasiado alto. Y llegaste tú y me devolviste 5,000 pesos en una charola y me enseñaste que el costo de no resistir es más alto todavía». Elena lo miró un momento largo y luego hizo algo que rara vez hacía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloró. Las contuvo con esa disciplina que había cultivado desde niña en la primaria de Tepito, donde aprendió que mostrar vulnerabilidad era dar armas. Pero los ojos se le llenaron y Esteban lo vio. «Oye», dijo él, con una suavidad que contrastaba completamente con todo lo demás que era. Extendió la mano sobre la mesa. Elena la tomó, y esta vez no fue en la oscuridad de un bar de jazz. Fue a plena luz de la noche de Xochimilco, con las trajineras pasando y el olor a tierra y el agua moviéndose suave. «Estoy bien», dijo Elena.
Lo sé, dijo él, siempre estás bien, eso no significa que no puedas no estarlo de vez en cuando. Elena apretó su mano y soltó una respiración larga. Los chiles toreados de aquí son los mejores de la ciudad, dijo, cambiando el tema con esa agilidad que él ya conocía y que le parecía una forma de valentía. Él sonrió. ¿Me los recomiendas? Solo si de verdad quieres probarlos. Si solo los quieres para decirlo. El ensamble es para gente que sabe lo que busca, dijo él, imitando su tono de la primera noche. Elena se rió, y en Xochimilco, con el agua del canal y las luces de las trajineras, y 2 platos de camarones al ajillo entre los dos, algo que había nacido en un restaurante de lujo en Polanco, encontró finalmente el lugar exacto donde podía respirar. Pero las historias reales no terminan con una cena en Xochimilco, y lo que seguía todavía tenía dientes. Don Rodrigo Montenegro frenó sus movimientos directos, pero un hombre como él no frena sin redirigir. Lo que no podía hacer abiertamente, lo hizo por los lados. Comentarios en los círculos sociales, insinuaciones en reuniones de negocios, el tipo de campaña silenciosa que no deja huellas, pero que llena el aire con algo difícil de respirar. Elena empezó a escucharlo en pequeños detalles. Un cliente habitual del restaurante que dejó de ir. Un compañero de trabajo de Esteban que lo miraba diferente. Una columnista de sociales que publicó un párrafo críptico sobre herederos con debilidades costosas, que cualquiera que conociera la situación podía descifrar. Esteban se lo contó todo. No le ocultó nada, y eso, paradójicamente, fue lo que más le pesó a Elena. No las acciones de don Rodrigo, sino la transparencia de Esteban, porque cada cosa que él le contaba era una prueba de cuánto le estaba costando a él mantenerse firme. Una noche, mientras caminaban por Reforma después de una cena, Elena se detuvo. —¿Cuánto te está afectando esto en el trabajo? —preguntó. Esteban la miró. —No tanto como crees. No me respondas lo que crees que quiero escuchar. Una pausa. Hay 2 proyectos que mi padre está frenando internamente, dijo finalmente. Proyectos que yo dirijo. Ha dicho que necesitan más revisión. Es su manera de presionar sin que pueda acusarlo de nada directamente. Elena asintió despacio. ¿Y tú qué vas a hacer? Esperar y moverme cuando pueda. Caminaron en silencio un momento. Las luces de Reforma brillaban en el asfalto mojado por una lluvia que había caído antes de que salieran. Esteban, dijo Elena, quiero decirte algo, y necesito que lo escuches sin ponerte en modo de resolución de problemas. Él la miró. Escucho. Yo no quiero ser tu debilidad, dijo ella. Escuché lo que le dijiste a tu padre, que soy la persona más real que has conocido. Y te creo. Pero no quiero que eso me convierta en el punto donde te pueden lastimar. Eso no es justo para ninguno de los dos. Él abrió la boca. Ella levantó una mano levemente. Déjame terminar. Una pausa. He pensado mucho en esto. Y lo que quiero no es que me protejas, ni que pelees por mí, ni que pierdas nada por estar conmigo. Lo que quiero es que estés aquí porque elegiste estar aquí. No como sacrificio, como elección. Silencio. Hay diferencia, dijo Elena. Esteban la miró durante un momento largo. La lluvia que había parado empezaba a caer de nuevo, finísima, casi niebla. Elena, dijo él, ¿puedo hablar yo ahora? Ella asintió. Llevo 4 años tomando decisiones basadas en el costo de no pelear, dijo. Dejé ir a la arquitecta porque pensé que el costo era demasiado alto. Me quedé callado en demasiadas juntas, firmé demasiadas cosas que no quería firmar, sonreí en demasiadas fotos con personas que me caen mal, todo porque pensé que eso era lo que hacía la gente en mi posición. Una pausa. Elegirte a ti no es un sacrificio, es la primera decisión que tomo en años, que se siente mía. Completamente mía. Elena lo miró.
Y si eso tiene un costo, continuó Esteban, ese costo también es mío, no es tuyo, no te lo estoy cargando. La lluvia caía suave entre los dos. Elena respiró. Está bien, dijo. Está bien, repitió, y esta vez no se alejó. Esteban la tomó de la mano en medio de Reforma, con la Ciudad de México a su alrededor y la lluvia fina mojándoles el pelo, y Elena dejó que así fuera. Lo que nadie les había dicho era que la parte más difícil no sería don Rodrigo. La parte más difícil sería ellos mismos. Porque Elena Vargas y Esteban Montenegro eran dos personas que habían aprendido a sobrevivir construyendo muros. Los de él eran de mármol, caros y perfectamente diseñados. Los de ella eran de concreto, sólidos y eficientes, distintos en material, idénticos en función. Y cuando dos personas con muros intentan estar juntas de verdad, no se trata solo de querer estar ahí. Se trata de aprender a abrir puertas en paredes que llevan años sin tener ninguna. Hubo noches en que Esteban se cerraba de una manera que Elena reconocía, pero que dolía de todas formas. Momentos en que él volvía a ser el hombre de la mesa 12, frío, lejano, calculando en silencio. No porque no quisiera estar presente, sino porque no sabía cómo estarlo sin armadura. Hubo mañanas en que Elena se levantaba con esa resistencia vieja y conocida, ese instinto de salir antes de que la sacaran, de irse antes de que le importara demasiado, de mantener la distancia exacta que hacía que no doliera. No lo hicieron fácil el uno para el otro. No fue una historia de amor sencilla. Fue una historia de dos personas aprendiendo, tropezando, eligiendo, con todo el ruido y el costo y la dificultad que tiene elegir de verdad. Hubo una discusión grande un domingo de mayo. Fue sobre algo aparentemente pequeño. Elena había cancelado un plan de último momento porque Tomás tuvo un problema y necesitaba a su hermana. Esteban lo entendió, o eso dijo. Pero algo en su tono cuando respondió el mensaje fue suficiente para que Elena leyera entre las líneas. Lo enfrentó cuando se vieron al día siguiente. ¿Estás molesto? No, dijo él. Demasiado rápido. Esteban, silencio. Un poco, admitió finalmente. ¿Por qué? Mi hermano necesitaba ayuda. Lo sé, y está bien que haya sido. Una pausa tensa. Pero a veces siento que hay un orden de prioridades y yo siempre estoy al final. Elena lo miró. Era una queja legítima, aunque estuviera mal formulada. Y lo que siguió fue una conversación difícil, de esas que duelen porque las dos personas tienen razón en partes diferentes. Elena le dijo que cargaba con responsabilidades reales, que no podía simplemente pausar porque él quisiera verla. Esteban le dijo que no le pedía que pausara nada, solo que a veces le avisara antes y no de último momento. Ella admitió que a veces se anticipaba a sus propias necesidades sin consultarle. Él admitió que a veces esperaba más de lo que decía y luego se molestaba en silencio, lo cual era exactamente el tipo de comportamiento que detestaba en las personas de su entorno y que, sin embargo, reproducía. Fue la conversación más adulta y más agotadora que habían tenido. Al final, ninguno de los dos tenía completamente la razón ni completamente el error, y los dos lo sabían. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, dijo Elena cuando el silencio después de la conversación ya era habitable. ¿Qué? Que me molesta más pelearme contigo que con cualquier otra persona, y eso me dice algo. Él la miró. ¿Qué te dice? Que me importas más que la mayoría. Una pausa. Y eso me aterra un poco. Esteban soltó el aire que había estado conteniendo. A mí también, dijo, por si sirve de algo. No era una declaración poética. Era solo la verdad, dicha en voz alta, en un apartamento de la colonia Narvarte, con el ruido de la tarde entrando por la ventana. Pero a veces la verdad dicha en voz alta
es suficiente. Junio llegó con lluvias intensas sobre la Ciudad de México, y con él llegó la movida final de don Rodrigo Montenegro. Esteban se enteró por su primo Alejandro, que trabajaba en el área legal del grupo y que, a diferencia del resto de la familia, tenía algo parecido a la conciencia. Don Rodrigo había contratado a alguien para investigar a Elena, no a ella directamente, sino a su entorno, su historial, su familia, sus finanzas, buscando algo que pudiera usar, algo que pudiera construir en una narrativa. Alejandro le advirtió a Esteban porque, según dijo, lo que estaba pidiendo don Rodrigo ya cruzaba líneas que no quería cruzar él personalmente. Esteban escuchó todo, colgó. Esa tarde tomó una decisión que llevaba meses construyendo, pero que ese día finalmente encontró el momento exacto para ser tomada. Fue a las oficinas de Santa Fe. Y esta vez sí lo dijo todo. No fue una pelea. Fue algo más frío y más definitivo que una pelea. Esteban entró al despacho de su padre, se sentó y le dijo con una calma que había practicado sin saberlo durante toda su vida: si contratas a alguien para investigar a Elena o a su familia, me voy. Me voy de la empresa, de la ciudad si es necesario, y construyo algo mío desde cero. No es una amenaza, es un hecho. Don Rodrigo lo miró con esa expresión de alguien que no está acostumbrado a escuchar un no que no tenga grietas. Estás cometiendo un error enorme, dijo. Es mío para cometerlo. Esa mujer no pertenece a tu mundo. Mi mundo es el que yo construya, dijo Esteban, no el que tú hayas construido para mí. Silencio largo. ¿Y si te digo que esto afecta el futuro de la empresa? Te digo que la empresa va a estar bien. Tiene 400 empleados competentes y yo he trabajado duro por ella durante 12 años. Pausa. Pero si la condición de que yo siga es que renuncie a lo único en mi vida que siento completamente mío, entonces la condición es inaceptable. Don Rodrigo Montenegro lo miró durante un tiempo que parecía más largo de lo que era, y finalmente dijo algo que Esteban no esperaba. Su madre también era imposible de convencer cuando se le metía algo en la cabeza. Silencio. Era la primera vez en años que don Rodrigo mencionaba a su esposa. Era la primera vez que Esteban recordaba escucharlo decirlo sin amargura. Lo sé, dijo Esteban. Era lo mejor de ella. Otro silencio. Don Rodrigo giró su silla hacia la ventana, hacia la ciudad, hacia ese horizonte de vidrio y smog y millones de vidas que ninguno de los dos podía ver desde ahí arriba, pero que existían de todas formas. Trae a cenar a esa mujer, dijo finalmente, sin voltear, que la conozca como corresponde. Esteban no dijo nada por un momento. ¿En serio? No lo voy a repetir. Elena escuchó la historia esa noche, sentada en la banca de un parque en la Condesa, con un elote asado en la mano y la lluvia reciente haciendo brillar las hojas de los ficus. La escuchó completa, sin interrumpir. Al final dijo: ¿Y tú qué sientes? Esteban la miró. Que por primera vez en muchos años mi padre me vio, no al heredero, a mí. Elena asintió despacio. ¿Quieres ir a esa cena?, preguntó. Quiero ir si tú quieres ir. Ella pensó durante un momento real, no calculando, sino pensando de verdad, pensando en lo que significaba entrar a la casa de los Montenegro, pensando en quién era ella y quién era él y todo lo que había entre esos dos puntos. Voy, dijo finalmente. ¿Segura? Elena lo miró con esa mirada que él conocía perfectamente, la que no pide permiso ni pide ayuda, pero que tampoco teme nada. Llegué a Polanco como mesera, dijo. Creo que puedo llegar a Guadalajara como yo misma. Esteban sonrió. La sonrisa real, la que costaba. La cena en la residencia de los Montenegro en Guadalajara fue incómoda, como toda cena que importa de verdad. Don Rodrigo fue formal. Elena también.
Los dos se midieron con cortesía sin calidez durante la primera media hora, como dos personas que se respetan por razones que todavía no se han dicho en voz alta. Fue cuando don Rodrigo le preguntó, casi de pasada, dónde había estudiado, que la conversación cambió. UNAM, dijo Elena, Administración de Empresas, mejor promedio de mi generación. Don Rodrigo levantó ligeramente las cejas, no de sorpresa condescendiente, sino de algo más parecido a la recalibración. ¿Y por qué no trabaja en administración? Mandé 142 solicitudes, dijo Elena, sin dramatismo. Nadie respondió, así que encontré otro camino mientras seguía buscando. Esteban, a su lado, tomó un sorbo de agua y no dijo nada. Dejó que Elena ocupara el espacio que le correspondía. Don Rodrigo la miró un momento. ¿Sigue buscando?, preguntó. Siempre, dijo Elena. Algo cambió en la expresión del hombre mayor. Algo muy pequeño, casi imperceptible. Pero Esteban lo vio. Y Elena también. No fue una rendición, no fue una bienvenida cálida, pero fue el inicio de algo distinto. A los postres, don Rodrigo dijo, dirigiéndose a nadie en particular, la empresa tiene un área de desarrollo de proyectos que necesita reestructuración. Elena no respondió, esperó. No lo digo como oferta, aclaró don Rodrigo mirando su plato. Lo digo como dato. Elena asintió lentamente. Lo tendré en mente, dijo, y así quedó. De regreso a la Ciudad de México, en el avión privado que Elena abordó con la misma compostura con que hacía todo, Esteban la miró y preguntó, ¿cómo estás? Bien, dijo ella, y esta vez era completamente verdad. ¿Qué pensaste de él? Elena miró por la ventanilla. La noche de Jalisco daba paso a la noche del altiplano, con las luces de los pueblos pequeños debajo como constelaciones caídas. Que es un hombre que ama a su hijo, pero no sabe cómo hacerlo sin controlarlo, dijo. Y que tal vez, con tiempo, aprenda que no tiene que controlarlo para mantenerlo cerca. Esteban la miró. ¿Y yo?, preguntó. ¿Qué piensas de mí? Elena volvió la cabeza hacia él. Esos ojos negros que desde el primer día habían evaluado todo, siempre midiendo, siempre un paso adelante. Pienso que eres el hombre más complicado que he conocido, dijo. Y que eso ya no me asusta. ¿Antes te asustaba? Antes me parecía peligroso, dijo ella. Ahora me parece real. Esteban tomó su mano sobre el reposabrazos. No dijo nada más. No hacía falta. Las semanas que siguieron no fueron perfectas. Don Rodrigo tardó meses en ser realmente cordial con Elena. Hubo cenas tensas y conversaciones breves, y ese tipo de diplomacia incómoda que tienen las familias, cuando aprenden a aceptar algo que no eligieron pero que ya no pueden deshacer. Sofía llamó a Elena llorando de emoción cuando vio una foto de los dos en una revista de sociales, y Elena le dijo que la quería pero que no volviera a mandarle capturas de pantalla de ese tipo de revistas. Tomás entró a ingeniería con la beca intacta y un trabajo de medio tiempo que consiguió él solo, porque así era Tomás. Doña Imelda conoció a Esteban en una tarde de domingo en el departamento de Morelos. Él llegó sin escoltas, sin traje, y con un kilo de queso Oaxaca que Elena le había dicho que era lo único que había que llevar cuando se iba de visita a casa de alguien. Doña Imelda le sirvió café, y lo miró durante toda la tarde con esa mirada de madre que lee a las personas mejor que cualquier libro. Al final de la visita, cuando Esteban se fue, doña Imelda le dijo a Elena en la cocina, «Te mira como te miraba tu abuelo a tu abuela, como si tuvieras algo que él necesita entender». Elena lavó las tazas en silencio. «¿Eso es bueno?», preguntó. «Depende de si él está dispuesto a aprender», dijo doña Imelda, y se fue a su cuarto. Elena se quedó con las manos en el agua caliente del fregadero, mirando por la ventana la vecindad que conocía de toda la vida.
los cables cruzados sobre los patios, la ropa tendida, el cielo gris de la tarde. Pensó en todo lo que había pasado desde aquella primera noche en que Esteban entró a Ébano y el espacio se reorganizó a su alrededor. Pensó en las 5.000 pesos devueltas, en la tarjeta de papel crema, en el mercado de Medellín, en el jazz de La Perla, en Xochimilco y la lluvia de Reforma y la discusión del domingo y la cena en Guadalajara. Pensó en 142 solicitudes sin respuesta. Y pensó que a veces la vida tiene una lógica que no se entiende mientras está pasando, solo después, cuando ya puedes mirarla desde atrás y ver el hilo que conectaba cada cosa. Cerró la llave. Tomó el teléfono. Le escribió a Esteban: «Tu queso Oaxaca le cayó bien a mi mamá». Él respondió en segundos. «¿Y yo?». Ella sonrió. Escribió: «También». Y luego: «Aunque todavía eres imposible». Él: «¿Y tú?». «Imposible de doblar». Ella: «Eso no cambia». Él: «No quiero que cambie». Elena leyó ese mensaje 2 veces. Luego escribió: «Buenas noches, Esteban». Él: «Buenas noches, Elena. Gracias por ser exactamente como eres. Hay mujeres que nacen con el mundo en contra, no porque sean débiles, no porque se lo merezcan, sino porque el mundo tiene miedo de ellas. Y el miedo, cuando no puede controlar lo que teme, a veces aprende, a regañadientes y despacio, a respetarlo». Elena Vargas nunca bajó la voz, nunca dobló la espalda, nunca dejó que nadie, con dinero, ni con apellido, ni con poder, le dijera cuánto valía. Y cuando el amor llegó, no llegó a rescatarla. Llegó a encontrarla exactamente donde siempre había estado, de pie, con los ojos abiertos, sabiendo perfectamente quién era. El amor que funciona no es el que llega a completarte, es el que te encuentra completa y elige quedarse de todas formas. Y a veces, solo a veces, los dos lo deciden al mismo tiempo. Eso es suficiente. Eso es todo. Y así termina esta historia. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que no hubo magia, ni casualidades perfectas, ni héroes sin sombra. Solo 2 personas complicadas, eligiéndose en un mundo que hacía todo lo posible por separarlas. Si esta historia te movió algo, te pido que la compartas con alguien que necesite escucharla hoy, que le des like para que más personas puedan encontrarla, y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Nos vemos en la próxima historia.